Sí, le cae bien la ex. ¿No? ¿Qué linda canción? Sí, sí, Por eso sí. se fue, cachito. Perra, No, perra. no me acuerdo. Hola, Walter, ¿cómo va? Hola, ¿Cómo ¿qué están? dices? Estoy con Víctor Mastrangelo, con Walter Pedraza. Walter. Exactamente, bueno, que viene como siempre los viernes con la agenda del deporte. Y bueno, con este cumbión de los Palmeras, inconfundible los Palmeras, ¿no? Tiene un Sí, sello sí, espectacular. Ahí va. Santa Fetina. Bueno, te digo que el estudio está muy... no sé qué pasó, yo ayer no vine y no sé qué pasó a esta hora. No pasó nada. Ayer tenías a esa señorita ahí en el atril también. No la tenía esta señorita. Bueno, pues tenemos acá en el estudio un atril, Una no sé compañera si la nueva. vieron, Una una compañera compañera nueva tenemos. Claro. Sí, pusieron los compañeros en la tapa del Diario Popular con una señorita que está muy bien dotada, evidentemente. Y bueno, se ve que se inspiran, la miran y bueno, y sale adelante el programa y la cumbia de los Palmeras. Por eso lloraste, digo así. Bueno, acá estábamos con ustedes hasta las 20, vamos a dar la vuelta, 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp, escríbanos y bueno, por supuesto ya sé que van a venir todas las críticas y todos los aplausos, como pasa todos los viernes con la cumbia que abrimos el fin de semana. Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así. Perra. Bueno, ahora sí, Mastrangelo, ¿cómo estás? ¿Arrancaste el fin de semana? Hoy 31 de octubre, ya así, sin que nos demos cuenta, está en cualquier momento el arbolito de Navidad en la vidriera. Qué bárbaro. No sé si alguien lo va a comprar. ¿Sabes que anduve dando vueltas por 11 Bueno. en el día siempre de con, ayer temprano? ¿Cómo estás haciendo turismo? Yo siempre turismo de... Turismo VIP. Turismo Haces VIP. vos. Yo siempre turismo VIP. Sí. Cuando no es de González Catán es el 11. Muy bien. Y poco movimiento. Muy poco movimiento, ¿no? Y te digo que eran las 2 de la tarde, estuve desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde, ponerle dando vueltas, que andaba resolviendo algunas cosas y andaba dando vueltas por ahí. No había gente. No había gente. Bueno, un poco lógico, ¿no? 31 de octubre, a nadie le quedó un peso. Sí, desde el 10. Ah, sí, con suerte. Claro, no sé desde qué día, pero de algún día se quedó la gente sin plata, un 31 de octubre, viernes además. Bueno, complicado. Vi un montón de colegas que hacen móviles y que están consultándole a la gente desde los lugares donde más tránsito hay, ¿no? Las terminales de trenes, los barrios como 11, donde bueno, ahí se mueve el comercio. En algún momento también he visto móviles en Avellaneda preguntando y consultando acerca de qué compran, qué no compran, cómo están, cómo llegan a fin de mes, y la verdad que costó encontrar uno que diga sí, llego raspando, o sí llego, o muchos llegan porque o viven con algún familiar o comparten, ¿no? En la economía no hay familiar no hay un solo ingreso, sino es muy difícil hoy en Argentina con lo que cuestan las cosas y con lo que van a costar, porque ya lo dijimos nosotros anteayer, me imagino, Mastra, que vos ayer en algún momento lo habrás recordado, que se vienen un montón de aumentos. Se vienen aumentitos. Los del sí. transporte, los de las autopistas. El gas se viene ahora. Dijeron que se viene un aumentito del gas. Claro. Bueno, lo bueno es que viene el verano. Claro. Y no vamos a encender la estufa. No, mal. Claro. Y nos ¿en podemos serio? bañar con agua fría, Claro. incluso. Sí, tal cual. Claro, O sea, por eso. podés bajar el consumo y bueno, tampoco vas a hacer una carne braseada ni nada de larga cocción, te puedes arreglar con una ensalada. No vas a hacer carne. No, tenés razón, no vas a hacer carne. Está bien, no vas a hacer carne. Lo que sí van a hacer carne y de disputas internas son los peronistas, ¿no? Está intenso. ¿Cómo se puso hoy? ¿Cómo A se las puso 8 de la intenso mañana. todo? A las 8 de la mañana, ya estaba despierta, por supuesto, y tuiteó Cristina. Sí. 8 a.m., tempranito arrancó el fin de semana. Yo lo leí así, lo primero que dice, ay, miren esto, chicos, y lo compartí en el grupo.
Bueno, a partir de ahí hay mucho para comentar. Tenemos acá el PDF, porque es un PDF. Sí, porque es más larguito. Exacto. Tiene 4 páginas. 4. El mensaje de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien está privada de su libertad. Ya lo hemos comentado y lo subrayamos siempre. Es proscripta, además. Y no solo eso, tampoco pudo votar porque le negaron esa posibilidad. En esas condiciones de vida, podemos decir, opinó y, como siempre, marca agenda lo que dice la expresidenta. Se refirió, sin duda, a uno de los temas que lastiman la interna de Unión por la Patria, de Fuerza Patria. No sé finalmente cómo se va a llamar el bloque después del 10 de diciembre, si se continuará siendo Unión por la Patria o se llamará Fuerza Patria, o qué pasará con el bloque. Entiendo esto, que más allá de que Cristina está diciendo... Les avisé, les dije que si desdoblábamos iba a pasar esto. Y después están, bueno, por supuesto, las voces de la provincia de Buenos Aires, el axelismo, podemos decir, subrayando que si no hacían esto, también corría riesgo la provincia y la gobernabilidad. Esas son las dos posiciones que además ustedes ya conocen, porque esto viene de tiempo atrás y de meses. Más allá de eso, ella también subraya en el texto, y esto es importante, que es importante mantener la unidad, o al menos yo lo entendí de esa manera, la unidad del bloque. Y hay mucha información con respecto a eso, porque la unidad del bloque es lo que hizo posible que se frenaran los vetos que sancionó el presidente Javier Milei y que, mal que bien, permitió reunir una mayoría circunstancial en la Cámara de Diputados. Ahora la Libertad Avanza tiene muchas más bancas, va a tener muchos más representantes sentados allí, va a alcanzar ese tercio sin necesidad de hacer demasiado por reunir aliados. Entonces, bueno, el peronismo se le plantean desafíos aún mayores. Dicho sea de paso, Lustó entró. Entró, le costó, pero entró, ¿viste? Sí. Bueno, vamos a hablar de eso. 1.411 votos. Pero lo vamos a dejar para dentro de un rato nada más. Va a estar Manu Saralegui, que seguramente vamos a charlar con él de este tema, pero también hay otra cuestión que la trabajamos y la venimos conversando desde antes de las elecciones, que es que el presidente Javier Milei tiene lista la reforma laboral, la tributaria y la previsional. Pero vamos a hablar de la reforma laboral y vamos a hablar de qué es lo que está pasando en la CGT. Para eso vamos a saludar a Mario Paco Manrique, diputado nacional de Unión por la Patria, secretario adjunto de ESMATA, Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor. Paco, un gusto, como siempre, recibirte en la 530. Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo y Walter Pedraza, te saludamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Paco, querido. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. ¿Cómo nos dejan? Claro, como se puede. Hacemos lo que podemos. Todavía asimilando, ¿no? Todo el mundo recalculando, asimilando, pensando, opinando. Recién comentaba, porque acabamos de arrancar el programa de esta tarde, el PDF que compartió Cristina, y justamente tiene que ver con esto que estamos comentando ahora nosotros, que bueno, que todos estamos reflexionando, pensando y bueno, y hoy llegó la reflexión de Cristina. ¿Qué te pareció, Paco, lo que ella compartió a través de sus redes? Mira, yo creo que no es una reflexión lo de Cristina, sino que es la repetición de un mensaje que viene dando desde hace tiempo. Cristina permanentemente en sus intervenciones, cuando no estaba secuestrada, después de secuestrada, siguió siempre alertando cuáles eran los objetivos de este gobierno, a quienes estaban buscando realmente, las cosas que estaban en peligro, más allá de las cuestiones económicas. Siempre habló de la soberanía, habló del problema del endeudamiento y cómo eso va a afectar o iba a afectar a nuestro pueblo, y bueno, ayer volvió a repetir eso y bueno, ahora llamó a la reflexión también a todos, ¿no? Ajá.
acá hay cuestiones que tenemos que revisar. Yo entiendo que la sociedad está partida en tres. Están los antiperonistas, están los antilibertarios, y hay un tercio de la sociedad que no se ve representada por ninguna de las dos fuerzas políticas y que no entiende que mirar el partido de la tribuna también es jugarlo. Entonces cuando decide no ir a votar, bueno, está respaldando un modelo económico que creo yo, por lo menos gran parte de esa gente que no va a votar no lo va a favorecer para nada. Así que bueno, el desafío creo que es encontrar la forma de volver a entusiasmar a esa gente, a ese ciudadano, a esa ciudadana que cree que nada cambia, que va a ser todo igual y que no tiene sentido votar, porque bueno, en estas elecciones le han dado una herramienta al presidente que vos y el equipo lo explicaban muy bien. El presidente no necesita la mayoría para gobernar, necesita romper los 2 tercios, ya lo rompió, sin necesidad de negociar con nadie. Entonces, si un presidente que se anima a suspender una ley, cosa nunca vista en nuestro país, suspender una ley después de haberla vetado, bueno, teniendo el poder del veto y del decreto, claro, va a gobernar a su antojo sin necesidad de consultar a las demás instituciones, el poder legislativo y bueno, hay un poder judicial que también parece que está en la tribuna, pero está en la tribuna de otra cancha, o está viendo otro partido, y permite cuestiones que a otro gobierno no se le hubiesen permitido, porque el presidente de la Nación no solo viola la ley, sino viola la Constitución Nacional permanentemente, pero bueno, es una gran batalla. Paco, Cristina dice, o advierte, ¿no?, que se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper el peronismo y el campo nacional y popular en su conjunto, ¿no? Esto nosotros lo estuvimos conversando con los dirigentes que salieron al aire esta semana en el programa, y un poco todos coincidieron en esto, ¿no?, que se viene una fuerte ofensiva. Entiendo que esto involucra a los gremios, a la CGT también, sobre todo la interpela directamente, porque bueno, la reforma laboral que está planteando el gobierno, no sé cómo van a sortearla todos los que integran la CGT. Sé que hubo una reunión muy importante ayer y bueno, queremos que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando hacia adentro, si esto también puede quebrar la organización sindical. A ver, cuando Cristina advierte que vienen por el peronismo, que lo vienen a fracturar y demás, bueno, yo creo que Perón fue claro hace muchos años, cuando en la plaza dijo: trabajadores, únanse. Si no entendemos, no interpretamos, no llevamos a la práctica nuestra doctrina, y seguramente seremos presa fácil, y no los dirigentes, el pueblo, porque más allá de que la gente pueda estar enojada con nosotros, desilusionada por alguna cuestión, por muchas cuestiones que no hicimos en nuestro último gobierno, siempre el peronismo es la luz de esperanza para el campo popular. El movimiento obrero no está exento de eso. Eso se debatió en el día de ayer. Bueno, algunos tenemos una posición, otros tienen otra. Lo que sí creo que, si bien la reunión tuvo más de un carácter organizativo del Congreso, también pudimos cada dirigente expresar lo que pensamos y lo que sentimos y cómo vemos las cosas para adelante. Si acá no dejamos las vanidades de costado, si entendemos que tenemos que encontrar referentes de conducción
que unifiquen criterios y todos ponernos atrás, el movimiento obrero va a pagar los costos. Esto, ojalá me equivoque, no voy a ir en contra de la voluntad popular, pero yo creo que esto que pasó, bueno, le da oxígeno a un gobierno que está destinado a fracasar, a fracasar socialmente, ¿no? Ellos ahora te hablan y hablan de los grandes cambios que van a hacer, reforma laboral, tributaria, cómo van a beneficiar la actividad privada y que mágicamente se van a crear puestos de trabajo en un país donde la desocupación crece más porque no hay consumo. Indefectiblemente, en algún punto esto va a estallar, y cuando el pueblo haga sonar el escarmiento, ya que somos todos peronistas, cuando el pueblo haga sonar el escarmiento, va a ir por la cabeza de los dirigentes, no va a ser distinción de nadie. Entonces creo que es un momento muy delicado donde la dirigencia política, la dirigencia sindical, realmente va a tener que analizar profundamente por qué ese tercio de la sociedad dejó de creer en todo, y cómo hacemos para que en esa gente, en esos ciudadanos y ciudadanas, vuelvan a hacer esa confianza y esa identificación que siempre tuvimos. Paco, ¿puede ser que ante la falta de acuerdo que existe dentro de la CGT terminen resolviendo estirar el mandato de este triunvirato hasta que aclare, seguir los 6 meses, un año más, y ver después qué pasa? Si eso pasa sería un error garrafal. Yo anoche planteé mi posición, y obviamente no va acorde a lo que vos estás diciendo. No, yo pregunto. No es un tema que se haya planteado, por lo menos... ¿No se planteó prolongar no sé si este triunviro? En el plenario no, en el pleno no. No sé qué se habrá hablado en la mesa chica, a la cual yo no participo. Si se está pensando eso, sería un error muy grave. El movimiento obrero no habrá aprendido la lección y bueno, pagará sus costos. Yo creo que toda esta vorágine en la que nos metió el presidente de la Nación le da una oportunidad al movimiento obrero de resurgir, y de resurgir con ideas claras, con posiciones firmes, con liderazgos nuevos, que es lo que la gente, creo yo, está esperando. Entonces, si no nos podemos mirar al espejo y desconocer que tenemos arruga, que tenemos el pelo blanco, que le tengo que dejar el lugar a otro, bueno, la gente no va a castigar por eso. Paco, te llevo al ámbito de la Cámara de Diputados, que tiene una agenda intensa, como todo el Congreso, también en el Senado, de acá a diciembre. Parece que la intención, por lo menos así lo han transmitido del gobierno, es paralizar todo hasta que cambie la integración del nuevo Congreso. Primero, si vos crees que esto va a suceder, y después si, en virtud de el resultado de las elecciones y cómo se ha venido procesando las dificultades internas del peronismo, se va a poder sostener en ese ámbito al menos una posición conjunta de acá hacia adelante, o temés que pueda haber algún resquebrajamiento. Primer punto, el Congreso, si fuera por el gobierno, lo paralizó del primer día. ¿Por qué te digo esto? Porque salvo la sesión de Asunción de los diputados, después funcionamos con sesiones extraordinarias. Nunca tuvimos un periodo ordinario, que generalmente era los miércoles. Claro. Siempre fueron sesiones extraordinarias, que seguramente ahí pediremos, seguiremos trabajando desde los distintos espacios políticos, pidiendo sesiones extraordinarias, y el gobierno largará sus ideas nuevas, sus proyectos nuevos después del 10 de diciembre, cuando
tenga la conformación nueva de la Cámara con sus 100 y pico de diputados, porque porque tenés que contar los diputados, los 98, 97 diputados de la Libertad Avanza, más los 14, 15 diputados del PRO. Así que con esa nueva conformación seguramente declarará extraordinarias, veremos si son en diciembre nada más, y irá por todo en esos 2 meses. Pero y después, con respecto a la vida interna del partido, yo creo que si alguien piensa cortarse solo, está condenado al fracaso. Para ser más claro, si yo tengo un compañero que piensa, porque creo que tiene derecho a pensarlo, porque tiene pergamino, ser candidato para el 27, bueno, que lea las elecciones. Porque cuando se jugó el interés local, y esto no lo digo para ofender a nadie, porque, viste, yo trato de hacer un análisis de mi lugar para sumar, y como a alguien no le va a gustar lo que voy a decir, se va a creer que lo estoy atacando. Y lo que quiero es que reflexionemos. Cuando se jugó el interés local en la provincia de Buenos Aires, ganamos por más de 13 puntos de diferencia. Ahora, cuando se jugó el interés nacional, perdimos. Ahora, si nos fijamos, los votos que sacamos en septiembre son casi los mismos, 150 o 200.000 votos menos, sacamos ahora. Entonces quiere decir que cuando se jugó el interés nacional, todos los que apoyan a este presidente fueron a las urnas a defender su bandera. Y son más que nosotros. Y en el país lo mismo. Entonces ahí es donde yo digo que es una representación de minorías. Porque el 40% del 66% del padrón no es 40% del padrón. Bien. Sí. Debe ser el 30%. Claro, pero movilizaron. La derecha, el gobierno, el oficialismo a nivel nacional movilizó a esos que no habían ido a votar el 7 de septiembre. Por supuesto, porque les dijo, guarda que si pierdo, pierden los privilegios. Si pierdo, todo mi plan que yo les prometí se cae. Y la gente que creyó, sigue creyendo en esa idea política, en esa idea de país, bueno, salió a defender su postura. Entonces, nosotros es hora que le dejemos de hablar a los que no nos van a votar nunca y le empecemos a hablar a los que están enojados y nos dejaron de votar. Y tenemos que usar un idioma más contundente, pero bueno, eso será un tema de diálogo interno. Bueno, por ejemplo, perdón que te interrumpa, disculpame, Paco, pero me parece muy interesante esto último que estás planteando acerca de la agenda también, ¿no? Porque hoy escuchaba testimonios que los colegas toman en las calles, en las terminales de bondis, de trenes, y le preguntaron a la gente, ¿están de acuerdo con la reforma laboral? Y decían que sí. Entonces me parece que ahí hay un montón de trabajo por hacer, digo, porque cuando uno le dice a una persona que está con problemas de trabajo, si es necesaria una reforma laboral, sin duda va a decir que sí. ¿Se entiende a dónde voy? No hace falta comunicar de qué se trata esto que quiere hacer el gobierno de una manera muchísimo más contundente. Yo te digo, yo creo que, mirá, el mundo del trabajo, lamentablemente, tenemos más gente precarizada que dignificada. E incluso en actividades convencionadas, encuadradas en actividades. En
Entonces hay gente que por ahí esta reforma laboral, que es un desastre, es volver a la época de Patrón Costa, donde el obrero tiene que ir a comer de la mano de su patrón. Para algunos mejor, porque están peor que eso. Entonces esa es la agenda que nosotros debemos asumir. ¿Cómo le digo yo a un compañero, una compañera, que nos brinde otra vez la confianza, si no le digo cómo lo voy a hacer? Pues yo le puedo hablar del trabajo digno, que el trabajo es la herramienta para el progreso natural de una sociedad, le puedo hablar de la doctrina justicialista, le puedo leer comunidad organizada, pues tengo biblioteca y tinta para tirar para arriba. Ahora tengo que irle a los hechos concretos. Nosotros tenemos que armar un plan de gobierno y explicitárselo a la gente. Decirle claramente quiénes van a hacer el sacrificio si nosotros llegamos al poder y cómo vamos a distribuir ese sacrificio. Y también hay que decirle claramente a la gente que no va a haber milagro, que construir es mucho más trabajoso que destruir. Y todo lo que se destruyó en 4 años, quizá tardemos 8 en recuperarlo. Pero hay que ir con contundencia, porque nos ganó un tipo con una motosierra en la mano. Y nos ganó una persona disruptiva, una persona violenta, una persona irrespetuosa. Entonces, mira, Néstor Kirchner, cuando ganó las elecciones, al poco tiempo empezó a traccionar con la juventud, él empezó a despertar a la juventud que estaba alejada, que eran los hijos del 2001, que no creían en nada. Les decía, sean políticamente incorrectos. Si quieren cambiar la política hay que ser políticamente incorrecto. Y yo creo que llegó la hora otra vez. Porque creo que estamos otra vez en que se vayan todos, estamos otra vez en que la sociedad realmente no cree más en la política, que salvando las distancias históricas y las coyunturas políticas, estamos otra vez en la teoría de los 2 demonios, que nació en la dictadura militar. Y bueno, y hay que ir y decirle a la gente cómo qué vamos a hacer con la deuda, cómo vamos a empezar a redistribuir las ganancias en este país, a quién le vamos a sacar un poquito para traccionar qué cosa para que cree trabajo, para poder mejorar la educación, la salud, pero hay que decirlo con cosas concretas y un plan de trabajo determinado en el cual, bueno, tendremos que trabajar, que estamos trabajando, porque cuando Cristina asumió el partido nos pidió que trabajáramos en una ley laboral, que trabajáramos en un Estado eficiente, que trabajáramos en la educación. Y bueno, hay compañeros, compañeras que conforman distintas comisiones dentro del partido que estamos laburando en el tema industrial, en el tema del Estado, en el tema de las nuevas formas de trabajo, como son los trabajos de aplicación y demás. Y bueno, una vez que eso lo tengamos terminado, hay que consensuar entre todos y todos tenemos que remar en el mismo barco, porque si vamos a querer ir en lancha distinta, bueno, ahora si vamos en un barco y uno reman para atrás, otro para adelante, nos vamos a quedar estancados en el mismo lugar y después no le podemos echar la culpa a nadie. Bien, bueno, Paco, muy claro, muchas gracias por este tiempo y bueno, seguimos otro día. Gracias. Gracias a ustedes, chicos, un abrazo. Abrazo. Mario Paco Manrique, diputado nacional de Unión por la Patria, secretario adjunto de SMATA, Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor. Somos Radio AM530. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó.
Un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguimos reconstruyendo Avenida Cariboni. Trabajamos en su pavimentación, ampliación, iluminación LED, señalización, obra hidráulica y refugios para transporte público. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! Que ahora tienes plazo fijo. ¡Wow! Y que tienes una tasa especial. ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Una juntada. Mauricio Cartún y Juan el Tata Cedrón en La Boca. Por localidades agotadas, nueva función. 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur. Benito Pérez Galdós, 93. Rumbo al sur con la chata llena. Producen Jueguen y Don Narciso. Auspicia AM 530 Somos Radio. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togonetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM 530. Con un par de lisos crotos, esperando por el bondi. De Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman a Diva manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. Ole, 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 para verte gambetear. Ole, 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 para verte
pecho inflado con el sol de nuestros sueños. Te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para verte gambetear gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, te piantaste de los muertos, como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. Ole, 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 ola. Para verte gambetear. Ole, 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 haga. Para verte gambetear. Ole, 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 ola. Para verte gambetear. Ole, 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 ola, haga. Para verte gambetear. 18:45 minutos, estaba acabando, para verte gambetear de La Guardia Hereje. Bueno, compartimos con ustedes casi todo. Casi todo. Casi. Exactamente, porque nos faltó un poquito de información, no pudimos avanzar más Exacto. con el tema de la agenda del día, porque entró la nota con Paco Manrique, que estuvo buena. Nos faltó todavía preguntar más acerca del tema CGT, porque según trascendió, bueno, ellos en conjunto van a ir en contra de la reforma laboral y van a denunciar, ¿no?, de qué se trata esto, que no es otra cosa más que un recorte de los derechos de las personas que tienen hoy en la Argentina trabajo registrado. Y bueno, hacia la precarización total y absoluta. Pero veremos cómo actúan, porque los dirigentes que confluyen en la CGT parecen no haberse enterado que gobierna Javier Milei, ¿no? Bueno. O sí, les gusta. Algunos, bueno, no es el caso de Paco Manrique, pero Claro. parece que no se enteraron Parece mucho. que No los vi con los jubilados, no los vi. No. Sí, los vi, algún par de veces los vi. Algunos sí, otros les gustaba más ir al Consejo de Mayo que a los compañeros jubilados. Exactamente. Vamos a saludar a Manuel Saralegui. Saludemos a Manuel Hola, Saralegui. Manu, querido. Si me querés saludar, si no, no hace ¿Cómo falta. estás? Bien, ¿y vos? ¿Viniste con un cilindro cúbico? Ah, ¿viste? Ayer estuve en 11 comprando... Ay, pero no se Todos encontraron. anduvimos en 11. ¿Ah, vos también estuviste en 11? Yo estuve en 11. Yo estuve comprando cotillón de Halloween. Esta es la verdad, de la Colorizado milanesa. a full. Bueno, Por la niñez. es una tradición celta, originalmente, Mirá ¿no? cómo se defiende. Celta Yo decía irlandesa. lo mismo cuando Sí. mis hijos eran chicos. Sí, sí. Lo mismo. No, y tiene algo, porque en el mundo de las infancias, los monstruos, los vampiros, Qué lindo. el terror, el susto, la muerte, la parca, todo eso forma parte del universo infantil, ¿no? Del universo de la humanidad. Sí, diría. sin dudas, pero quiero decir, en la vida, en la imaginación de los niños y las niñas, todo ese mundo, y disfrazarse. Qué lindo. Todo eso combinado, y además el azúcar, ¿no? Una combinación de todo Un elemento eso. que no puede faltar. No, no sé, ayer a la noche yo veía nenes y nenas que ya ayer a la noche estaban disfrazados. Es decir, tiene algunos condimentos medio universales, esto de Halloween, que es lo que me parece que Encima hace. es viernes, pa. Encima este es viernes, que es lo que lo hace, me parece, una festividad que por supuesto viene de la colonización cultural, pero que tiene tanta pregnancia muy transversal en la sociedad, en todos los sectores sociales, cada año más.
Así que sí estaba comprando un molde para hacer fantasmitas, galletitas con forma de fantasmita. Y pasé por un negocio y vi que tenían este cubo cilíndrico a un módico precio, así que... Te tentaste. Adquirí, sí, sí. Es como, es casi un 3x3, aunque como vos bien decís es un cilindro, por ende tiene un color menos. Verás que este cubo no tiene color amarillo, color rojo, perdón. Le falta el color rojo y a medida que uno lo va desarmando va tomando formas muy extrañas. No te están viendo porque está fuera de campo lo que haces con las manos. Si perdón. En el monitor, perdón, ahí va, sepan disculpar. Ahí un poquito loco, no sé si se ve. Sí, porque hay gente que nos está viendo por streaming. Por supuesto, nosotros hacemos streaming. Un programa de radio del siglo XXI. Para todos y para todas, pero algunos nos miran por streaming. Les damos esa charla. Exactamente. Y con el respecto al tema de Halloween, dejémonos de joder. La verdad que sí. Toda nuestra vida, los que tenemos arriba de 50, estuvimos pidiéndole los 24 de noche a un señor llamado Papá Noel que los colores se los puso la Coca-Cola, que nos trajera algún regalito. Por eso, quiero decir, y también me interesa el sincretismo cultural, ¿no? Matar al niño interior a todos ustedes. Menos mal que entró Saralegui y le dio como un ataque de esto es muy machirulo y sacó a la señorita en bolas con la que me recibieron esta tarde. Me voy un día a hacer reposo. Que quede constancia que yo vi un periódico con una mujer semidesnuda en las inmediaciones de estos micrófonos y la removí de las premisas. No me preocupa que haya una mujer semidesnuda. Me preocupa que lo tengan adelante para... Una imagen de una mujer semidesnuda, no una mujer semidesnuda. Claro, son dos cosas distintas, Andrea. Es exactamente lo mismo. Son dos cosas distintas. Sí. Pero me podría haber quedado haciendo reposo y no les arruinaba la visual, ¿no? Porque bueno, ayer me quedé en casa porque tengo una contractura terrible. Así que consejos para las contracturas, si tienen, también se reciben en el 11 3200 0530. Gente, hay que procesar los resultados y bueno, algunos se nos van los síntomas al cuerpo. Claro, sí. Te estalla la muela, te estalla la contractura. ¿Vos decís que es eso? El dolor de columna que tengo, que mira. ¿Vos también te duele? Es un chiste, un poquito. Bueno, él es joven y sano y fuerte y se las banca, pone las balas, el pecho las balas. ¿Quién pudiera, no? Bueno, Saralegui, se hizo un poco largo el saludo, me parece. Bueno, te saludaron, tenemos noticias, no sé qué más tenemos que hacer. Tengo una columna que hacer en algún momento, no sé, cuando quiera me la puedes meter. ¿Estás apurado vos? Para nada, no, cuando quieras. Bueno, tranquila. Porque me va a apurar Diego Mayo y yo querría darle un poco de aire al compañero que por favor. me diga, ¿estoy estirando yo? Walter Pedraza. Walter Pedraza, claro, dale, Pedraza, decinos felicitaciones, algo. Walter Pedraza. Lo felicitan todas las semanas a este hombre. Alguien lo tienes que decir. El único representante argentino en una Copa Internacional que queda con vida. Ni River, ni Boca, ni Racing, ni Independiente. Bueno, y San Lorenzo tampoco. Como bien lo dice el compañero Víctor Mastrangelo. Está fónico. Sí. Está con la nariz bronceada. Ayer jugó Lanús. Yo observo y les cuento a ustedes, los que no nos están viendo por streaming. Estuve de vacaciones. Ayer jugó Lanús tarde. De tarde, ayer jugó Lanús, le ganó a la Universidad de Chile por 1-0, logró el pasaje a la final de la Copa Sudamericana, sabrán entender mi vestimenta y mi voz. Le ganó bien, un poco de ayudín, como le dieron a los chilenos en su cancha. Lo cierto es que Lanús se aseguró jugar el próximo 22 de noviembre la final de la Copa Sudamericana. Carlitos, con este gol, si te parece, para que la gente del otro lado del Padrón lo disfrute un poquito. Si lo están viendo seguramente. Que fue artífice prácticamente toda la serie porque convirtió los 3 goles de Lanús en la serie, los 2 en Chile, el de ayer también. Pero si tenemos que hablar de Chile, tenemos que hablar con el mayor de los respetos, ¿no? Tramposos, malos perdedores y violentos. Con el mayor de los respetos igual. Claro, siempre con respeto. Porque encima de que habían quedado eliminados, querían llevarse o que querían que echaran a algún futbolista de Lanús y pasaba esto al final del partido. Sabido es que Lanús tenía a su capitán Carlos Izquierdos amonestado y lo fueron a buscar al final del partido, ahí se lo ve también. Muchos dicen que jamás te tenés que pelear con un arquero, bueno, lo fueron a buscar a Lozada, al arquero de Lanús. Es grandote. Es Lozada, tiene buenas manos y también se lo veía ahí a Brian Fernández, a Leandro Fernández, el hermano de Brian, queriendo tomar partido, vaya a saber por qué, no, hubiera salido así a defender cuando atacaron los ingleses las Malvinas Argentina también. Él se olvida que en algún momento va a tener que venir a la Argentina a jugar el fútbol argentino y quizás es compañero de alguno de ellos. De hecho,
Leandro Fernández, en el mercado de pases anterior, utilizó a Lanús para renovar contrato con la Universidad. Ahí se lo ve, el hermano de Brian, el hermano de Lubita. Pasaba esto, los incidentes al final, que por suerte ningún futbolista de Lanús fue informado. Todos llegan en condiciones de disputar, como dije hace un ratito, la final el próximo 22 de noviembre en Asunción del Paraguay, en La Hoya, en el estadio de Cerro Porteño. Ahí estará Lanús enfrentando a Mineiro por tercera vez. Se vuelven a ver las caras en una final. Ya sucedió en el 97, aquella recordada batalla campal en donde estuvo preso en una comisaría de Lanús Oscar Ruggeri, cuando le partió la nariz a Emerson Leao, aquel arquero que tuvo en algún momento Brasil. Lo cierto es que Lanús está otra vez, después de 13 años, jugando una final después de 4 años, porque jugó la última con Defensa y Justicia, que la perdió, aquel Defensa y Justicia de Enzo Fernández y que dirigía Hernán Crespo, comandado por Luis Ubeldía. Así que felicitaciones a los muchachos, ya tuvimos la suerte ayer de festejarlos juntos. Supongo, Walter Pedraza, que si Lanús convierte un gol en la final, en la vuelta completa vamos a tener el relato de ese gol en la voz de Walter Pedraza. Ojalá Dios quiera. Dios quiera. No te adelantes, ojalá por Dios favor. Mostránselo. Tendrías que haber aprendido ya que hay algunas cosas que no se dicen. Yo lo que quiero es el relato de Walter Pedraza. Ni se planean ni nada por el estilo. Lo vamos a tener. Así es. Bueno, vos tenés un título. Mira cómo estoy. Bueno, mirá cómo estoy. La mesa llena de papeles. No quiero ni imaginármelo. Yo tengo entradas. Qué bueno, porque un viernes con todo esto que traje yo, está bueno que haya entradas. Hay que descomprimir. Hagamos una cosa, contame algo de lo que tenés. Un título. Desarrollá algo de ya, porque o si no vas a vender todo y va a quedar para... Bueno, voy con la más cortita porque estamos... Dale, vamos. Estamos bien porque... Sí, porque bueno. Saralegui va a esperar a la media vuelta, va a armar y desarmar su cilindro. Me dijo que no tenía nada que hacer. No, bueno, no es que no tengo nada que hacer. Quedan 5 minutos, mira, quedan 5 minutos. No me alcanza. Sentido. No te alcanzan. Entonces relájate. A mí 5 minutos me sobran. Es casi toda información chicos, internacional. Hoy están para la banquina todos. Sí. Usted porque es una mal pensada y la trato de usted. Yo pensé mal. Además, la banquina... No, es un lugar. 2 ruedas, ¿no? Sí, dale. Casi todo lo que traje es información internacional, pero vamos con una que es, si bien es información internacional, está referida también o tiene puntos de encuentro directos, muy directos, con lo que sucede en la Argentina. Porque, no sé si ustedes saben, es una información que quedó media, pero explotó la ultraderecha latinoamericana y se suspendió la asamblea del CEPAC, este organismo multinacional de ultraderecha, prohijado por Donald Trump, que se iba a realizar en México. ¿Por qué explotó? Porque Eduardo Verástegui, líder de Viva México y referente de la ultraderecha de ese país, tuvo algunas duras palabras para con Javier Milei, a quien criticó duramente en los últimos días, llamándolo loco que dice hablar con los perros, además de cuestionar el ajuste brutal y sus medidas delirantes. Como consecuencia de esto, La Libertad Avanza solicitó a la CEPAC que suspenda el encuentro de México. ¿Cómo es que le dijo? Loco que dice hablar con perros muertos. Ajá, bueno. Dice. Muchos me preguntan qué fue lo que realmente pasó con la cancelación del CEPAC. Eso sería lo de dice menos, Verástegui, ¿no? De la cancelación del CEPAC en México. Algunos fanáticos mileístas insisten en que fue por haber criticado a su Mesías. Eso es lo que han estado diciendo desde ayer, así que si quieren saber la verdad, pregúntenle a ellos. Parece que ellos están más enterados que yo. Y después cita un tuit publicado por un sacerdote, Jaime Mercán Simó, un sacerdote vinculado a la Sociedad de Santo Tomás de Aquino, bastante conservador, él por cierto, que publicó, después de sucedidos los resultados electorales, no antes, dice algo así, arranca fuerte. El sofista y payaso de Milei sofista es muy intelectual. Se titula lo publicado. Dice, en ese texto describe que la Argentina
el sacerdote Jaime Mercant Simó, está siendo utilizada como una suerte de laboratorio de pruebas gracias a la manipulación política que ejerce un presidente desquiciado y maquiavélico que no es más que un engañabobos al servicio de los poderes extranjeros. Ajá. Ahí se puso un poquito más. Se puso picantón el cura. Que hable con los perros, ¿no? El objeto del experimento argentino es saber hasta qué límite la población argentina podría soportar unos recortes sociales brutales con la célebre motosierra mileísta, vulnerando así los principios fundamentales de la justicia distributiva y del derecho natural. Supongamos que este experimento pueda salvar, aunque no es para nada seguro, la economía del Estado. En este caso, ¿qué precio deberán pagar los ciudadanos? ¿Cuántas víctimas sociales tendrán que producirse para que Milei tenga su éxito? Más bien, pienso que habrá víctimas sin éxito, lo cual terminará por provocar un estallido social sin precedentes. Hecho terrible, cierto, pero comprensible, puesto que el pueblo tiene derecho a la resistencia ante un gobierno tiránico, termina diciendo el sacerdote Jaime Mercant Simó, aclaro, un sacerdote conservador. A los fanáticos mileístas que constituyen una especie de secta no les importa la patria, agrega el mexicano Verástegui. Ni el bien común de la misma, ni la justicia, ni los pobres, ni las personas vulnerables. Son unos egoístas que solo piensan en ellos mismos en nombre de una falsa libertad que llevan por bandera. Su fanatismo y actual empoderamiento no hace más que pronunciar sus vicios políticos, sociales, económicos y mediáticos. Todos estos fanáticos, inspirados por Milei, otro fanático de sí mismo, son de hecho la actual gangrena de la República Argentina. Contundente. Tranqui. Y son de derecha. Y son de derecha. Me gusta. Lo que sí es interesante es esa caracterización de Milei como un fanático de sí mismo. Sí, fanático de sí mismo. Me parece como hay como una verdad ahí que descubren estos fachos con lo que estás leyendo. ¿No? Son como fanáticos de sí mismos. Por eso también ahí cumplen un rol muy importante en las redes. Sí, toda la comunicación de plataformas tiene que ver con eso, con un narcisismo extremo. Un narcisismo autocelebratorio, digamos. Claro, tanto del que las utiliza desmedidamente como del que las consume desmedidamente, ¿no? O en este afán de espejarse y de verse a sí mismo y de ver al otro igual a uno mismo. Entonces, bueno, ahí entra el algoritmo, entra un montón de cosas que tienen que ver con ese amor a sí mismo. Imagínate que como esta gente comparte el algoritmo con ellos, se armó tremendo bardo, ¿no? De hecho, ahora se están peleando en estos momentos Verástegui con Romo a través de X, ¿no? Mira. Bien. Las entradas. Gente, por favor, nos estábamos olvidando de esto, que está buenísimo. Gracias Carolina Alfonso, como siempre, por acercarnos entradas para nuestros oyentes. Tengo un par de entradas para Yo no duermo la siesta, de las hermosas. Esta es escrita y dirigida por Paula Marul y actúa María Marul. Las hermanas Marul tienen en este momento 3 obras en cartel. Sí. Sí. Y todas están muy buenas y tienen muy buenas críticas, ¿no? Bueno, en esta actúa María Marul, Agustina Cabo, Luciana Grasso, Sandra Grandinetti, Marcelo Pozzi y William Prosiuk. Es una historia atravesada por ese territorio que excede lo geográfico y tiene siempre su propio paisaje, que es la infancia. Y bueno, nosotros ya en varias ocasiones se las recomendamos. Pueden, por supuesto, participar del sorteo a partir de ahora, escribiendo al 11 3200 0530. La obra dura 65 minutos y es para este lunes, exactamente, ya les digo qué día es este lunes. Lunes 3 de noviembre, a las 20 horas en el Teatro Astros, Corrientes 746. Lunes 3 de noviembre, a las 20 en el Teatro Astros, Corrientes 746. Yo no duermo la siesta, entonces. Un par de entradas para ustedes, 11 3200 0530. Me olvidé decirles, manden el nombre y los 3 últimos numeritos del DNI para participar de este sorteo de entradas para la obra de las hermanas Marul. Nos vamos a dar la media vuelta y cuando regresamos vamos a tener la columna de nuestro querido compañero Manuel Saralegui, Política al Cubo. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram.
Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Pero hacen falta voces. Hacen falta muchas voces. Y también hace falta que vayamos formando y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada plaza, porque tenemos que preparar una pueblada. En la Radio de las Madres, los sábados a las 7 hacemos Pueblada, con Lupe Quevedo y Chino Rinesi. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nuevo Centro de Salud La Esmeralda, en Avenida Novak, entre Lieja y Lambardi. Acércate de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados de 8 a 14 horas. Atención en ginecología, odontología, medicina general y otras especialidades. Conoce más en varela.gov.ar/salud. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio.
Acá seguimos festejando el cumpleaños del Diego. El Diego. Exactamente, nada de Halloween y esas cosas raras que trajo. Yo también festejo el cumpleaños de Diego. Ya sé. No, ¿Qué feliz cómo Navidad, se por cierto. picantea? Somos No, porque no contar las discusiones en off, que son terribles. Bueno, las discusiones en off acá son. El aire. Bueno, el otro día acá Walter fue testigo. El lunes se cortaba el aire. ¿El lunes o el viernes fue? El lunes. El lunes me tuve que meter ahí abajo porque volaban sillas por todos Por eso lados. me contracturé, ¿entendés? Era Tiene culpa la mía, culpa al más final trans, culpa más totalmente. claro. Culpa siempre mía. Sepanlón. No importa lo que haga y No lo que diga. importa lo que pase. Exactamente. Ni siquiera importa si yo estoy presente. La Igual, culpa es mía. pase lo que pase, me tomo mi cafecito cada ¿Cuál? vez que damos la media vuelta. Gracias, Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada día. Vos también lo podés probar, en tu casa o en la oficina. Es café de especialidad y tienen máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram es @cafebantú, ¿sí? Una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Y vos, Mastrangelo, no me podías llevar la contra también en esto. No, esta vez no fui yo el que te llevó la contra. ¿Quién? Esta vez fue Walter Ah, Pedraza. perfecto. Fue Walter Pedraza. Sí, Que escuché dijo, ruidito ¿saben de qué? mate yo hace un ratito. Café no, yo mate con yerba claro. la buena. Sí. Dijo, yo mate con yerba la buena, mate granate con yerba la buena, que conserva el aroma y sus propiedades de origen, manteniendo calidad y precio. Y fíjate qué importante, Claro. sostener precio Y en calidad, estos días tan sí, claro, difíciles. obvio. ¿No? Elaborada con palo y polio y además apta para celíacos, libre de gluten. ¿Qué más querés? Con yerba mate la buena, tomá mate, como Walter Pedraza, y seguí escuchando la 530. Consumen de la buena. Exactamente. Anota. Bueno, estoy sorpresísima. Ahora vamos con la columna de Manu, con las declaraciones de Milei, ¿no? Que dijo que a la gente le cambia la vida la reforma laboral, pero mejor ni nos cuenta cómo es la reforma laboral. Mejor no nos cuenta porque los va a aburrir a los argentinos. Me encanta cómo saca conejos de la galera, improvisa, con tal de no decir, ¿no?, lo que está escondido detrás de ese proyecto terrible, que además ya tiene difusión pública y lo pueden encontrar en cualquier lugar. Googlean reforma laboral, proyecto y lo encuentran. Bueno, gente, no vamos a postergar más este momento porque él tiene su público, tiene sus fanáticos, muchos son nerd como él, otros lo escuchan para pelearse con él. Vamos a la columna de Manu Saralegui. Bueno, obviamente me gustaría venir a analizar los mejores resultados electorales. Sí, claro. Me encanta porque tiene sentido del humor, claro. No, dejate de hinchar, ¿sabes qué? No, aparte, viste, de qué voy a venir a hablar, viste? No, me parece que corresponde que pensemos un poco, o por lo menos tratar de sumar o subrayar. Mira, salí y decir que llegaste el viernes. Claro. Porque el lunes fue todo más difícil. No, claro. Imagínate que uno también tiene reuniones, responsabilidades, conversaciones también en esos días. Y por supuesto, no hay otra manera de leer los resultados electorales del domingo que como una victoria del gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza en la Argentina. Esto es objetivamente así. Tan cierto es eso como que ese resultado se plasmó cambiando las perspectivas de lo que parecía que iba a suceder, ¿no? Sí. El resultado, sobre todo las elecciones en la provincia de Buenos Aires, había creado quizás ahora en retrospectiva una ilusión o una idea o una premisa de que era posible que el gobierno de Javier Milei perdiera las elecciones a nivel nacional el 26 de octubre, cosa que no se materializó después, ¿no? En la que se eligieron diputados y diputadas nacionales en todo el país, se eligieron senadores en 8 provincias. En la categoría de diputados, La Libertad Avanza ganó en 15 provincias, el peronismo ganó en 8, Provincias Unidas ganó en 1 provincia,
Para el Senado, por el contrario, el peronismo además ganó Río Negro, ¿no? Y el mapa ese estaba mayormente pintado de color violeta, con algunas provincias pintadas en azul del peronismo y Corrientes pintada de... En la categoría de diputados nacionales, La Libertad Avanza obtuvo 9.341.798 votos, que totalizan un poquito más del 40% de los votos efectivos, afirmativos, ¿no? Y veremos luego el escrutinio definitivo, pero obtenía algo así como 64 bancas, mientras que Fuerza Patria alcanzó 7.609.466 votos, 33% de los votos. Y uno empieza a mirar opciones complementarias, digamos, a Fuerza Patria, puede dar hasta 35% el número del peronismo y 46 bancas, un poco parecido a lo que ponía en juego. Nos quedó más o menos un escenario nacional donde La Libertad Avanza sacó 40 puntos y Fuerza Patria sacó 35. Un escenario no de tercios, que era una posibilidad también que sucediera, ¿no? Que apareciera en ese grupo de gobernadores antiperonistas en su mayoría, o por lo menos anticristinistas, antikirchneristas, colaboracionistas con el gobierno de Milei, que propusieron una alternativa también, una de esas famosas avenidas del medio, aunque cada vez viran más a la derecha. Esa opción electoral no logró superar los 2 millones de votos, quedó en 1.500.000, 1.800.000 millones de votos, también naufragando esa propuesta de la reconfiguración de un antiperonismo, si querés, desde el interior del país, aunque tenía expresiones en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. En el Senado, La Libertad Avanza se lleva 13 bancas, Fuerza Patria consigue 7 bancas. Y si uno mira la conformación y la configuración del Congreso que se viene, bueno, eso es para ahí uno podría decir que vamos a un escenario donde Fuerza Patria y La Libertad Avanza van a estar empatadas, más o menos, poquito bajo de los 100 diputados, diputadas. No quiero hablar en fino porque es probable que haya reacomodamientos en estos días. Ahí Víctor antes creo que nos contaba que alguna información hay sobre bancas y modificaciones, no sé si se puede decir al aire. Pero, y en el Senado, Fuerza Patria tendrá 28 senadores, La Libertad Avanza 20, pero bueno, este triunfo político de La Libertad Avanza le da condiciones de posibilidad al gobierno de construir, de salir de ese escenario de encerrona que tenía en el Congreso, donde recordaremos esas enormes mayorías de 2/3, supermayoría de 3/4, la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario. Eso uno tiende a pensar que va a dejar de suceder y volveremos a un escenario parecido al inicio del gobierno de Javier Milei con la ley bases, donde, bueno, el gobierno encuentra muchos dadores voluntarios, ¿no?, de ayuda. Pero bueno, ese es el escenario de los... Perdón, sí, Manu, dale, pero veremos qué pasa para empezar con el presupuesto. Bueno. ¿No? Por el presupuesto que está presentando el gobierno. Hay que verlo. Lo que sí me parece que hay que ver con eso, que al igual que al inicio del gobierno de Javier Milei... Ya es muy resistido. Al igual que al inicio... Pero hay que mirar ahí para mí también, y por ahí paso a un punto que iba a decir más adelante, pero lo traigo ahora. Me parece que hay que, parte de mirar las elecciones es mirar nuestros diagnósticos, revisarlos, pensar cómo estaban, ver qué de lo que nosotros nos imaginábamos se desenvolvió como pensamos que se iba a desenvolver y qué cosas fueron distintas a las que nos imaginábamos. Me interesa pensar en el marco interpretativo nuestro, que si se quiere, por lo menos en esta columna, siempre fue esos grandes documentos de Cristina en los que planteaba grandes escenarios, la Argentina atravesando una crisis de deuda, producto del endeudamiento externo de Macri, el Fondo Monetario, etcétera, el problema del dólar en la Argentina, y un modelo económico, el de Javier Milei, muy parecido al del menemismo, la dictadura, que constantemente fracasado y constantemente necesitaba ser rescatado, ¿no? Primero por un blanqueo, después por el fondo de vuelta, ¿no? En esas como sucesivas como rescates de terapia intensiva, respiradores artificiales que mantenían vivo un modelo económico que parecía que se agotaba, ¿no? Y hubo ahí un cambio, que es que luego, promediando el final de septiembre, el desembarco del gobierno de los Estados Unidos en la Argentina cambió el escenario político, cambió el escenario económico. Se ha dicho mucho que la presencia de Donald Trump en la Argentina y esa idea de que si Milei no ganaba en las elecciones iba a tener un efecto de miedo y la idea del lunes negro, que yo creo que algo de eso hubo ciertamente, creo que no se subraya lo suficiente que el apoyo norteamericano no solamente operó de forma subjetiva, sino también objetiva, en el sentido que ordenó
la embajada de los Estados Unidos, actores importantes del sistema político económico, cuando viene Estados Unidos y dice, este es mi hombre, señalando a Milei, hay empresarios, hay dirigentes políticos, ¿no? Hay sectores de poder que dicen, ok, listo, o sea, si la embajada de Estados Unidos me dice que es por acá, voy por acá. Bueno. Y por supuesto que pusieron mucha plata. Los dueños, la Argentina, que tiene un problema de dólares y una crisis de deuda en dólares, vino el que fabrica los dólares y empezó a poner. Eso cambió el escenario. Y habrá que ver hacia adelante qué rol tendrá los Estados Unidos en la Argentina. Hay que mirar eso, que creo que sí es un cambio de los diagnósticos que teníamos sobre qué es lo que pasa con el gobierno de Javier Milei. ¿Por qué? El desembarco de Donald Trump en la Argentina, un nivel de intervención sobre la política y la economía, la sociedad local, que yo creo que hay que remontarse a la colonia para encontrar algo parecido, porque Braden era oposición a Perón, ¿no? Ese nivel de digitar. Sí, incluso en el menemismo, ¿no? Y fíjate qué cambiado está Javier Milei. Claro. De saco y corbata, sí. Hablando de las grandes coaliciones, parecen discursos escritos en otro lado. Sí. Parecen coaliciones armadas en otro lado, por otra persona, que no es él. Eso es lo que cambió, me parece. En ese marco, y incluso si vos mirás la reunión que tienen Trump y Xi Jinping, o sea, el presidente de Estados Unidos y el líder del Partido Comunista Chino, ese gran encuentro, el punto 1 o 2 de la agenda, el punto 1 creo que es la soja, sí. ¿no? Para pensar dónde estamos metidos nosotros, ¿no? El punto 1 de esa discusión es cuánto los chinos le compran soja a Estados Unidos. 12 millones de toneladas arreglaron. Y el punto 2 son las tierras raras. Los chinos, poseedores de grandes cantidades de tierras raras que no permiten que vayan a Estados Unidos, que sirven para hacer, digamos, aparatos tecnológicos, etcétera. Los chinos no le ponen un cepo a que esas cosas lleguen a la manufactura norteamericana. ¿Qué tiene la Argentina? Tierras raras. Quiero decir, estamos enredados de forma inusitada en la geopolítica global. Bueno, y eso también impacta, ¿no? En nuestro pequeño paisito en el sur del mundo. Entraste en una pelea de grandes, ¿no? Qué bueno, de alguna manera, para mí, recalibró algunas lecturas de lo que podía pasar, o lo que puede llegar a pasar en la crisis de deuda argentina que estamos atravesando. Lo que sí me parece que se sostiene en esta lectura es nuestro análisis político de hacia dónde iba, dónde estaba la sociedad, ¿no? Ustedes vieron que hoy Cristina publicó una carta, sí, ¿no? Muy debatida, muy comentada, en la que Cristina refiere en el primer punto que históricamente los nuevos gobiernos revalidan sus mandatos, ¿no? Que los ejemplos de los gobiernos que no revalidaron sus mandatos al iniciar son Fernando de la Rúa y Alberto Fernández. Que Milei haya ganado las elecciones de medio término no significa que tenga asegurado la continuidad de su gobierno. Como pasó con Macri, ¿no? Como pasó con Macri. En el segundo punto, lo que creo que más se ha discutido, que es el planteo que hace Cristina sobre la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires, estrategia que Cristina no definió, en la que el gobernador de la provincia determinó el desdoblamiento electoral, Cristina diciendo, me parece que no es una buena estrategia, pero finalmente se acompañó la decisión del gobernador y tuvimos esta situación atípica donde ganaste hace 49 días por 15 puntos y perdiste por 1 o 2 49 días después, lo que habla de que hay que revisar algo de la táctica electoral, porque si tuviste una victoria y una derrota casi en simultáneo, significa que las cosas podrían haber sido distintas si uno cambiaba la estrategia o la táctica electoral. Cristina ha señalado, 4 gobernadores peronistas ganaron, el único que no ganó fue el de la provincia de Buenos Aires, producto de lo que Cristina llama un error político del gobernador, que Cristina dice, yo lo decía en función de que quería que ganemos, ¿no? Cristina, persona que sabe de estas cosas, y capaz estaría bueno que la escuchemos. Pero en ese marco, me interesa no solamente pensar en ese marco más táctico de la discusión, sino en el marco más estratégico. Cristina lo hemos discutido mucho, y para pensar hacia adelante, ¿no? Es decir, el gobierno ha ganado las elecciones, eso no garantiza nada futuro, ahora avanzará en sus reformas, y el peronismo será la primera y principal oposición en enfrentarse a esas reformas que están dictadas por el Fondo Monetario Internacional y quizás de forma más directa por los Estados Unidos. En ese marco me interesa revisar nuestra vieja tesis de la sociedad dividida en tercios de Cristina, ¿no? Cristina, recordarán, el año pasado en sus largas cartas, Cristina decía que como la elección de 2023 estaba conformada en tercios, que esos tercios se construían de una forma muy singular, que estaba el tercio peronista, que estaba el tercio antiperonista y que había algo que Cristina llamaba el tercio pospandémico.
un tercio del electorado que, y esto me interesa, un tercio del electorado que se fue conformando en el malestar, la insatisfacción democrática, la pandemia, las malas decisiones del gobierno del Frente de Todos, el fracaso del gobierno de Mauricio Macri, un tercio de personas que históricamente podrían haber sido votantes del peronismo, que se fueron yendo hacia otro lado, digamos, ¿no? ¿Recuerdan esas viejas frases de Leopoldo Moró que contaba, yo escucho gente que dice, si no está Cristina, voto a Milei? Ese voto de Milei en los sectores populares, en los sectores medios, medios bajos, ¿no? Ese voto quizás históricamente del peronismo, que Cristina dice, ahí, ¿no?, se conformó un tercio pospandémico que luego vino en el balotaje el antiperonismo a darle. Me interesa pensar en nuestros diagnósticos. Tenemos un video, creo, de Cristina el 25 de mayo de este año, en el Encuentro de Cultura Popular en el barrio Saldías, que Cristina está evaluando la elección en la ciudad de Buenos Aires. Y dice algo que me parece que es la llave para pensar cuál es la tarea del peronismo para adelante. A ver si lo tenemos. Lo que tenemos que encarar en nuestra comunicación, que este modelo no es nuevo. Este modelo ya fue implementado en la dictadura, fue implementado durante la convertibilidad y siempre fracasó y va a fracasar una vez más. Y significa entonces esto que la gente va a venir otra vez a nosotros, me permito seriamente. Me permito dudarlo seriamente. De hecho, vimos en esta última elección acá en la ciudad de Buenos Aires, que fue tan paradigmática además, cómo en barrios populares, como el que está acá al lado de Saldías, por ejemplo, en los que Milei había ganado en la primera vuelta del año 23, ahora perdió. ¿Saben por qué perdió en los barrios populares? Que había ganado en todos en la primera vuelta, porque es el lugar en donde primero impacta la crisis. Se termina la changa, ya no se puede contratar ni la liniera, ni el pintor, ni el cuidador, ni el jardinero, ni el plomero, ni nada. Es ahí donde pega. Y esto va a seguir, porque este modelo le sirve a un 30% de la población, el otro 70% queda afuera. Lo que pasa es que no todos van siendo impactados en forma simultánea, sino que es progresivo. Lo vimos los que fuimos testigos en la dictadura y los que fuimos testigos durante la convertibilidad. Y vimos también que en esos barrios populares perdió, pero y nosotros ganamos, pero hubo votos que no salieron a votar. ¿Por qué? Porque pareciera, tampoco estoy tan segura, estoy analizando en voz alta, que aquellos que apostaron a Milei tampoco quieren volver con nosotros. ¿Y por qué? Y bueno, creo que tenemos que preguntarnos el por qué también. Me interesa este diagnóstico de Cristina. Cristina dice, estoy empezando a ver que ese tercio originario de Milei, no los votos que vinieron después del antiperonismo, que ese tercio original de Milei, esos 30 puntos de las PASO y las generales de 2023, se está empezando a desarmar. Y sin embargo, de que esas personas no están viniendo al peronismo. Si uno mira el resultado de las elecciones de este domingo, La Libertad Avanza sacó 9 millones de votos, 5 millones menos que los que sacó en el balotaje. Sí. ¿No? Y uno tiene que mirar el padrón electoral y ver que el primer bloque para pensar esas elecciones son las 12 millones de personas que no fueron a votar. De un padrón de 35 millones de personas, hubo 12 que no fueron. Hubo 32% del padrón, o sea, que es más que el 32 que Milei. O sea, son 3 millones más que lo que sacó Milei, es gente que no fue a votar. Hay que ir viendo los análisis que se van haciendo finitos en estos días, pero lo que empiezan a mostrar los análisis es que lo que Milei logra retener es el voto histórico del antiperonismo, y lo que Milei está perdiendo son esos votantes de su 30% originario, no de los 25 o 30 de Bullrich. Que está perdiendo votantes que históricamente eran del peronismo, o que deberían haber sido el peronismo, que podrían ser del peronismo, ¿no? Y que habían terminado en La Libertad Avanza. Y que eso se está descascarando. ¿Y a dónde va? Al ausentismo. En la carta de Cristina de hoy, ustedes vieron, Cristina tiene un momento donde ella habla del ausentismo y de la antisatisfacción democrática. También dice, advierte que se viene una fuerte ofensiva para destruir al peronismo, no solo en términos políticos, sino en términos sociales. Creo que Cristina está pensando en la reforma laboral, está pensando en la reforma previsional, y también está pensando en las medidas de la Corte, el encarcelamiento de Guillermo Moreno, la búsqueda de Libertad Avanza de comprar y cooptar dirigentes, como lo hizo
el año pasado. La fractura de la CGT también. La fractura de la CGT. Cristina ve un proceso no de división del peronismo, de destrucción. Y Cristina dice, en ese marco es importante sostener la unidad. Y es cierto que en muchas provincias el peronismo unido hubiera hecho mucho mejores resultados que lo que hizo en los lugares donde no se pudo construir la unidad. Ahora, a diferencia de lo que uno puede recordar en el 2017, donde, por ejemplo, en el 2017 en la provincia de Buenos Aires, vos agarrabas lo que sacó Cristina, lo que sacó Massa, lo que sacó Randazzo, y más o menos con la unidad ganás. Más o menos. Hoy esos números no te dan. No alcanza con la unidad del peronismo para construir una mayoría social y política en la Argentina. Hay que ir a buscar, hay que ir a mirar. Hay que ir a mirar a esas personas que no fueron a votar, que no les pareció relevante, que no pudieron, que no supieron, que no se enteraron, que les parece todo lo mismo, o que están cerca de votar o no votar y después deciden no hacerlo, ¿no? Esa gente que ha perdido fe y esperanza en la política, las diferencias entre una cosa y la otra. Ahí está la llave de la reconstrucción del peronismo. No alcanza con mirar la unidad, que es necesaria y importante, y dice Cristina, hay que cuidarla porque vienen por el peronismo. ¿No? Porque el poder económico concentrado ahora, amparado por una victoria electoral, amparado por la Corte Suprema, amparado por los Estados Unidos, viene por la destrucción del peronismo. Ahora el peronismo tiene que cuidar su unidad, dar discusiones, por supuesto, porque la carta de Cristina Doig está planteando discusiones, no está planteando rupturas, ¿no? Está muy bien que se planteen discusiones, claro, porque este es el momento. Por favor, somos peronistas. Este es el momento. Discutir de buena leche, no en unidad, qué sé yo, pero dar discusiones. Bueno, lo que pasa es que digamos, en el afán de los medios oficialistas, hegemónicos, bueno, ya sabemos cómo utilizan la interna del peronismo para seguir dividiendo el peronismo. Bueno, y hay que ver cuánto los compañeros colaboran, ¿no? Digamos, es pasto para la fiera. Bueno, pero, por eso. Exactamente. Bueno. Entonces, tranquilo. No puede ni salir al balcón, Cristina. Claro, no puede tuitear, no puede salir al balcón, no puede discutir. Llega un momento que ya no se puede discutir nada. Claro, bueno, por eso. En ese marco, ¿no? La necesaria unidad del peronismo y también mirar a ese tercio. Si esa gente, esto es lo que me importa decir, no en términos de esperanza, sino de tratar de tener confianza en nosotros mismos, de la capacidad de nosotros y nosotras los peronistas de volver a construir una mayoría, en la que yo creo en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestro coraje y nuestra determinación para volver a construir una mayoría. Si ese 30% originario de Milei de 2023 lo siguiera acompañando hasta el día de hoy, mamá, eso sería una realidad mucho más difícil de afrontar, ¿no? Si fueran en los sectores medios o sectores populares esas grandes mayorías, una hegemonía, digamos. Milei hizo una victoria modesta el domingo con los votos del antiperonismo. Milei hizo una victoria modesta con los votos del antiperonismo, que quizás con algunas diferencias tácticas se podría haber sacado un mejor resultado para el peronismo. Ante esa victoria modesta, que tiene una consecuencia social terrible, por supuesto, pero para mirar que no estamos ante la presencia de una gran hegemonía violeta de Milei. Esto está atado con alambre. Esa gente que había sido históricamente votante del peronismo, esos votos que el Frente de Todos perdió entre el 19 y el 21, toda esa gente que en algún momento eligió a Milei y ahora elige la abstención, ahí está la llave para una nueva mayoría. Cristina dice, bueno, ¿cómo se hace? Cristina dice hoy en la carta, hay que revisar, repensar, reimaginarse. Cristina dice, la unidad es muy importante como instrumento político de construcción nacional, popular y democrática, a la que hay que sumarle militancia con cohesión, claridad estratégica y programática. Y ahí es donde el peronismo tiene que ir a mirar, a revisar, ¿no? Todas esas premisas de Cristina cuando planteó los ejes para el debate del peronismo, y a ir a mirar, a enfrentar la reforma laboral de Milei, pero también pensar que el peronismo necesita una reforma laboral a favor de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Que el peronismo necesita una reforma del Estado, una reforma educativa también a favor de los trabajadores y las trabajadoras, para ofrecer un futuro, ¿no? Que no tiene que ser, si se quiere, conservador, tratando de retener lo poco bueno que todavía queda en la Argentina, sino volver a pensar en cómo hacer transformaciones de fondo que la Argentina desesperadamente necesita y necesitará cuando termine la pesadilla de Milei. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530.
Seguimos reconstruyendo Avenida Cariboni. Trabajamos en su pavimentación, ampliación, iluminación LED, señalización, obra hidráulica y refugios para transporte público. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios, y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este sábado, Anaí Rubin, Juan el Tata Cedrón y Martín Coan. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio.
Bueno, gente, la comunidad 530 ya es una realidad. Gracias al esfuerzo de nuestra audiencia estamos construyendo un medio que te informa, toma posición y lo dice. La comunidad 530 es cada vez más grande y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. A los que ya se suscribieron les decimos gracias y a los que todavía no lo hicieron les pedimos que entren a nuestra página y se suscriban. ¿Cómo se hace? Bueno, entras a www.am530somosradio.com, ahí cliqueás donde dice asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad. Elegí la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades. Apretás el botón unirte, o dice unirme en realidad, y listo, ya estás formando parte de la comunidad 530. El alias es muy fácil, Radio AM530, y si tenés dudas y querés consultar con más detalle esto que te estoy contando, puedes escribir al 11 64 19 16 50 o enviar un correo a info@am530somosradio.com. Sumate a la comunidad 530. Con tu suscripción tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, a recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. La Radio de las Madres te necesita, suscríbete y acompáñanos, banca a la 530. Y nosotros, acá, los que hacemos la vuelta completa, ya tenemos, es una ganadora, ¿no? La ganadora de las entradas para ver Yo no duermo la siesta mañana en el Teatro Astros a las 20. Corrientes 746 es la dirección. Tenés que ir un ratito antes para retirarlas por boletería. Y es Virginia de Caballito. El DNI es 929. Así que Virginia, este lunes a las 8 te vas a ver la obra de las hermanas Marul. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿La recupero? Pensé que hoy viernes habíamos zafado de la pregunta de mostrar. Poca plata que salga. ¿Te puedo hacer una pregunta? Como dice Diego. ¿Es otro precio? No, es una duda que me surge, ¿no? ¿Un solo par de entradas sorteaste? Sí. ¿Un mísero par de entradas? Pará, ¿Uno solito? Carolina está escuchando, Carolina Alfonso. Pero yo sé que Carolina no es amarreta. No. Y si le decimos, claro, si le decimos, Caro, ¿podemos sortear otro par de entradas que es viernes y la barra viene media bajón? Nos dice que sí. Para mí nos dice que sí. Bueno, vamos a escuchar una del deporte y le pregunto a Caro a ver si arrancamos con otro par para Yo no duermo la siesta. Para Yo no duermo la siesta mañana lunes. Bueno, a ver, vamos a ver qué me dice Caro. Dale. Se está jugando la fecha número 14 en estos momentos en el Pedro Begaín. En el nuevo gasómetro están empatando San Lorenzo y Riestra 0-0, después 21-15, doble jornada. Lo va a tener Instituto y Central Córdoba y Rosario Central, y Newell's Old Boys recibiendo a Unión de Santa Fe. Una fecha 14 que tiene partidos interesantes como ser River, Gimnasia Esgrima de La Plata, Estudiantes Boca, Central Córdoba de Santiago del Estero Racing y dos clásicos en una misma fecha, Godoy Cruz de Mendoza, San Martín de San Juan, y el lunes el Clásico del Sur lo va a tener a Banfield y a Lanús. ¿Estás nervioso? No, tranquilo. El que es campeón, el que es finalista va tranquilo. A las 21:30. Ayer se terminó de cerrar la serie, se definía quién otro iba a ser el finalista de la Copa de Libertadores y finalmente Palmeiras, a pesar de lo que pronosticábamos tanto Mastrangelo y quien les habla, dio vuelta el 3-0 y le terminó ganando 4-0 a Liga de Quito. En definitiva, Flamengo y Palmeiras por tercera vez, una final brasileña en el estadio en Perú, en Lima. La van a estar jugando el 29 de noviembre. Habrá campeón continental el próximo 29 y será brasileño. Los ecuatorianos mucho no hicieron, pero el árbitro Roldán hizo. El primer tiempo terminó a los 52 minutos. Hasta que no hicieron el segundo gol, no lo terminó. Si vos querés ganar un partido de ese tipo, y tenés que llamar a Roldán para que te dirija. Totalmente, olvidate. Le faltó entrar a cabecear. Claro, la cancha la había inclinado. Sí, olvidate. Dijo,
a los 45, que termina, dijo 3 minutos, 52 minutos se juega. 3 minutos, dijo. 52 minutos clava el segundo gol del primer tiempo. Ya estaban 3-0 y faltando poquito para que termine el partido, le dio ese penal. Penalcito. No si vos sabés que van a los penales, ya está. Y si no te animas, lo pateo yo, dijo. Conmebol, es Conmebol, claro, es Conmebol. Bueno, gente, lo pedís, lo tenés. ¿Viste? Ahora sí, lo pedís, lo tenés. Bravo, bravo. Bueno, tenemos otro par de entradas para sortear. Viernes, última hora. La última oportunidad de ganarte un par de entradas para, por lo menos hoy, es la última oportunidad hoy. La semana que viene vamos a tener más entradas para obsequiarles. Para ver Yo no duermo la siesta, escrita y dirigida por Paula Marul. Esta es para la función del 3 de noviembre a las 20 en el Teatro Astros. Es lunes, gente, a las 20. Si laburás, bueno, y estás por el centro, te queda de tiro. Bueno, dura 65 minutos. Es una historia atravesada por la infancia, ¿sí? Por el paisaje de la infancia. A Natalí la llevan a pasar el día a la casa de su vecina Rita para resguardarla del momento difícil que se está viviendo en su casa. Sin embargo, en la casa de enfrente las cosas tampoco están como se esperaba. Estas niñas, vecinas, atravesarán las horas de la siesta, dejándonos espiar su singular universo e ir hilvanando las piezas que nos harán comprender por qué ese día no será igual a ningún otro. Y no les cuento más. Bueno, un par de entradas más entonces para la función del lunes 3 de noviembre a las 20 en el Teatro Astros, Corrientes 746, y es para ustedes 11 3200 0530. Quiero las entradas, vamos de nuevo, quiero las entradas, 3 últimos números del DNI, que ya en un ratito Diego me va a decir quién ganó este segundo par de entradas para ver Yo no duermo la siesta. Bueno, Mastra, vos estuviste tomando notas toda la tarde, toda la mañana, y tenés muchas cosas para contarnos y además tenés ganas de contarnos. Exacto, mucha información, alguna, como decíamos, del ámbito internacional, pero la verdad que realmente lamentable, porque el conflicto, la guerra, el genocidio de Israel sobre Gaza medio que desapareció de los primeros planos de los titulares. Terribles. Pero pasaron cosas terribles. Primero que desde que se dictó la tregua hay más de 100 muertos palestinos por parte de la Fuerza de Defensa. Pero además, en el día de ayer se filtró un video de cámaras de seguridad de la prisión de Sde Eiman, es una prisión israelí, en el que se ve a un grupo de soldados israelíes abusando sexualmente de una prisionera palestina. Hecho que causó la conmoción hasta en la propia población israelí. Si bien existían ya múltiples denuncias de estas prácticas de tortura por parte de la CFDI, incluidas en informes de relatores de derechos humanos de la propia ONU, la constatación de que efectivamente existieron provocó un quiebre mayor aún en el propio Israel. Increíblemente, la respuesta del gobierno de Benjamín Netanyahu, ¿sabes cuál fue? Destituir a la fiscal que autorizó la difusión de la prueba. Hasta el momento los soldados implicados están siendo, digamos, llevados ante un tribunal militar por una cuestión administrativa, pero no enfrentan ninguna causa penal. La veracidad del video fue confirmada por la propia fiscal renunciante, entre comillas, porque le hicieron renunciar. Sí. El diario israelí Haaretz denunció una deliberada obstrucción a la justicia que pretende investigar lo ocurrido en esta prisión israelí. Las imágenes de la vejación fueron difundidas además por el canal 12 de Israel, es decir, directamente en la televisión abierta de Israel, los propios israelíes denunciando lo que hacen sus soldados con los prisioneros palestinos. En este caso, una violación. Qué locura. Esto se suma a denuncias ya existentes en relatorías de las Naciones Unidas de prisioneros palestinos a los que les fueron amputados órganos porque estaban heridos, no recibieron la atención adecuada y la solución que encontraron fue amputarle los órganos, los miembros, sin anestesia. Sin anestesia. Eso es lo que está pasando hoy en Israel, en la Franja de Gaza. Absolutamente silenciado por los medios hegemónicos, por suerte no así con algunos medios del propio Israel. Qué tragedia, qué dolor, qué barbaridad. Bueno, esto está muy bien que lo traigas. Yo
estuve leyendo ayer, sobre todo, que estuve con más tiempo, ¿no? Información sobre Medio Oriente, y sí, también había advertido, ¿no?, que hubo varias operaciones ofensivas de Israel después de la supuesta tregua. Más de 100 muertos. Que en definitiva, este conflicto, ¿no?, que tiene tantas décadas, obviamente la virulencia que ha cobrado de mano de Netanyahu, ¿no?, directamente en esta violación continua de los derechos humanos, brutal, contra los palestinos en este momento, lleva décadas, y siempre pasa lo mismo. Se firman acuerdos, ¿no? Se sellan supuestos compromisos de paz, intercambio de rehenes, bueno, o de prisioneros, y al final aparece otra vez la sangre, la violencia, y es como como un loop, ¿no?, que se repite y se repite y se repite, y bueno, veremos cómo sigue esta vez, porque en definitiva lo que está pasando es el ocultamiento. Claro. En esta etapa es el ocultamiento. Totalmente. Y en un camino... Y el derecho a la justificación de que esto siga ocurriendo. En un camino, además, que lo vuelve terrorismo de Estado, que es el amparo por parte del gobierno a quienes cometen estos delitos. Sí. Porque fíjate que la resolución del gobierno de Israel ante la constatación de que la denuncia es real, en lugar de llevarlos ante la justicia penal a esos soldados, es destituir a la fiscal que lo denunció. O sea, sí, típico de un gobierno autoritario, que anula cualquier poder de que se ejerza justicia. No hay ninguna garantía para nadie, ni siquiera para un denunciante, aún siendo israelí. Porque es una fiscal de Israel la que denuncia esto, y son diarios y medios del propio Israel los que lo hacen público. ¿Cómo se llama la fiscal? No lo tengo acá el nombre, no lo tengo acá el nombre, ahora lo busco. Después lo buscamos, dale, porque así buscamos más información al respecto, y bueno, tremendo. ¿Nos contás algo más del deporte para ver si podemos darle sí, claro, algo de vida, alguna salida, aunque sea momentánea, a este mundo tan difícil, ¿no? Ayer Claudio Chiquitapia hizo bajar a toda la comisión directiva de San Lorenzo al predio de AFA. Sabido es que esa comisión directiva encabezada por Moretti está pendiente de un hilo. Claudio Chiquitapia le dijo: muchachos, decidan lo que tengan que decidir, pónganse de acuerdo, porque se rumorea por ahí que actuaría la justicia de oficio, y si llegase a actuar la justicia de oficio, ahí el problema lo va a tener San Lorenzo, obviamente, porque automáticamente Claudio Chiquitapia mandaría la orden para que desafiliaran a San Lorenzo. San Lorenzo también hay que recordar que está jugando hoy, tiene 12 pedidos de inhibiciones, el club en el mundo con más inhibiciones, no puede incorporar en el próximo mercado de pases. La novedad o la noticia es que Claudio Chiquitapia, a pesar de darle el apoyo a Moretti, le dijo: tienen una semana para ponerse de acuerdo, solucionar los problemas, empezar a pagar, arreglar el lío que tienen adentro de San Lorenzo, porque si no, no espero que venga la justicia a inhibirlos, yo los desafilio directamente. Bien, una resolución fuerte. Sí, ¿Tienen que levantar? ¿Qué pasó con la inhibición, el embargo, el pedido de quiebra que tenían de un club suizo por $6 millones? Sí, por Bombergar. Está. Ese está todavía pendiente. Tiene 12, no levantó ninguno hasta ahora. Ninguno levantó. Ninguno hasta ahora. Bien. Quería comentar algo muy brevemente. Ya tenemos, me dice Diego Mayo, el ganador de las entradas. ¿Otro? Es un ganador esta vez, porque acá hay paridad de género. Tenemos un ganador. ¿Lo decimos ahora? Sí, así no nos quedamos. Ahí está, que no nos olvidemos. Que tenga alguna duda y quiera escribir al WhatsApp. El ganador del par de entradas para Yo No Duermo la Siesta, segundo sorteo de la tarde, es Roberto. Su DNI es 658, los 3 últimos numeritos. Bueno, tanto Virginia como Roberto se ganaron un par de entradas. Mañana, 15 minutitos antes, en la boletería del teatro. El lunes, perdón, gracias Walter. El lunes a las 20 en el Teatro Astros van a estar 15 minutitos antes ambos, Virginia y Roberto.
solicitando las entradas a nombre de ustedes, con el DNI y a nombre de la vuelta completa. Excelente, gracias por la aclaración, porque ya veía los oyentes mañana. Haciendo cola en el astro. Yo no duermo la siesta. Lunes a las 20 en el Teatro Astros, Corrientes 746. Entiendo que tal vez es un poco vieja la info, pero hoy tuvo mucha repercusión, muy breve el comentario, sobre la reunión de Javier Milei con los gobernadores. No quiero pasar por alto que no haya invitado a los representantes del peronismo, entre ellos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% del padrón electoral de la República Argentina. No me parece algo anecdótico, algo como están subrayando algunos medios de comunicación diciendo, bueno, era la foto que le pidió Trump y no, por eso no están los gobernadores, o no se invitó a los gobernadores del peronismo. Me parece una actitud muy peligrosa, esta del presidente de marginar. Es más, dijo en una entrevista que concedió después de la reunión: si usted repite el catecismo marxista, recetas que son las que hundieron a la Argentina en los últimos 100 años, es difícil tener un diálogo razonable. Mirá vos. O sea, para tener un diálogo razonable hay que pensar como el presidente. Más allá, ¿no?, de que tendríamos que discutir muchísimo por qué caracteriza de marxista al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? No podemos juntarnos con gente que 2 más 2 no le da 4. No podemos juntarnos con gente que 2 de 2 no les da 4. Bueno, la verdad es muy preocupante esto y me parece que no tiene la suficiente repercusión o adhesión en el resto de la dirigencia, en el resto de los gobernadores, incluso, que asisten a una reunión sabiendo que están faltando los representantes de otras fuerzas políticas, incluso algunos que vienen del peronismo estaban sentados ahí, y no reclamaron por la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires en esa mesa, cuando el gobierno nacional le debe a la provincia de Buenos Aires billones, y cuando todos los que estaban sentados ahí fueron solamente y simplemente, no porque les caiga bien Milei, sino porque fueron a buscar recursos, porque si el presidente no abre la billetera, no suelta la guita, las provincias se les vuelven ingobernables. Entonces me parece patético, ¿sí?, que como conjunto político y como conjunto social no hayan subrayado, al menos cuando terminó la reunión, que estaba ausente el representante del 40% del padrón electoral de la Argentina. Creo que el único que hizo un ligero comentario al respecto fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que dijo: hay que dialogar con los que estamos de acuerdo y con los que no estamos de acuerdo. El único. Bueno, pero había ahí sentado gobernadores peronistas, ¿eh? Había sentado gobernadores peronistas ahí. Había sentado, pero es tremendo, es tremendo. De eso creo que también habla el PDF de hoy de Cristina, o el mensaje de Cristina, cuando dice van a hacer lo posible por dividirnos. Fíjense que el presidente lo está demonizando al gobernador de la provincia, al que eligieron los argentinos, igual que lo eligieron a él y a los representantes de él. Esto es muy peligroso, muy peligroso. Bueno, quería decir eso porque hoy no tuvimos tiempo y arrancamos por otro lado. Y bueno, pero vamos a volver sobre esta agenda sin duda. Sin duda. Un minutito nos queda. Para una buena noticia. Por favor. Una buena noticia. ¿Que Macri iba a comer milanesas con Milei? Iba a comer milanesas con puré, con papas fritas. Volvieron las milanesas. No sé. No, con papas fritas con puré. Papas fritas no le gusta al presidente. Papas fritas no le gusta al presidente. No le gusta al presidente. Sí. No sé, al presidente si le gusta la milanesa también, ¿no? Él dice que sí, parece, ¿no? Él había dicho en algún momento que si lograra conseguir alimento que fuera hecho en pastillas, claro. Bueno, comería pastillas a los astronautas. Qué práctico. Bueno, dale, era buena que nos vamos. Derrota de la ultraderecha en los Países Bajos, en Holanda. El Partido por la Libertad, ultraderechista, racista e islamófobo de Geert Wilders fue derrotado en las elecciones parlamentarias del país europeo. No deja de ser una buena noticia que un partido racista vaya para atrás. Bien. La primera minoría, 27 diputados, la tendrá el Partido Liberal de Centro, Demócrata 66. Dale. Bien, nos vamos. Y nos fuimos. Pásenla bien, Nos reencontramos el lunes, a las 6 de la tarde. Quédense escuchando La Salmona con la voz de nuestra querida Eve de Bonafini y el compañero Demetrio Iramay. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo.
Somos Radio AM530. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de